cercado entre tu pueblo, novio digno eres Yahshua, gobernando a tu reino con tus vestiduras blancas, gloria grande lleva tu nombre, reviviremos cuando nos nombres, subida acá, venida acá. Bajo el talit de Yahshua, bajo la luz de Yahshua, bajo el amor de Yahshua, bajo el talit de Yahshua. Shabbat Shalom, tengan todos amados hermanos. Yo soy la host Raquel Núñez y esto es Bajo el Talit de Yahshua. Sean todos bienvenidos. Espero que estén pasando un excelente fin de semana. En esta ocasión vamos a ver en este Shabbat la Parashá Bo, que significa ven, es cuando Elohim le habla a Moisés y le dice que vaya ante la presencia del faraón para que permita que su pueblo se vaya. Pero el faraón, como siempre, termina negándose. Entonces, bueno, en este contexto nos habla de las últimas 3 plagas que hubo en Egipto, que fue la plaga de langostas, la plaga de oscuridad y la plaga de la muerte de los primogénitos. También nos habla de cómo Elohim le pidió al pueblo que sacrificaran un cordero y que llenaran con sangre los dinteles de las puertas para que la muerte pasara sobre las casas de los israelitas, pero que a ellos no los tocara. También habla de cómo cuando llegó la desesperación al pueblo de Egipto, el faraón ya no tuvo otro remedio que dejarlos ir a todos. Espero que les guste esta parashá. Les doy toda rabá por haber entrado al canal. Por favor, dejen comentarios, compartan el video, suscríbanse. Y toda rabá. Yahweh los bendiga y comenzamos esta parashá, que es Bo. Y envió. Parashá número 15, que va de Éxodo 10:1 a 13:16. La Parashá Bo. Bo significa ven. Esto es que Moisés venga al faraón. En la primera aliyá vamos a ver que el corazón del faraón se hizo pesado por el Eterno. Moisés y Aarón regresaron ante el faraón para pedirle que dejara ir a su pueblo, o vendrían langostas sobre Egipto. El faraón solo les permite ir a los hombres y expulsa a Aarón y a Moisés de su presencia. En la segunda aliyá llegan las langostas a Egipto. El faraón pide que lo perdonen y Moisés ora por él. Luego otra vez no los deja ir. Moisés hace llegar las tinieblas sobre Egipto durante 3 días. En la tercera aliyá, el faraón manda llamar a Moisés y le dice que pueden irse, pero tienen que dejar el ganado. El faraón dice a Moisés que se vaya o morirá. Moisés le dijo que no lo volverá a ver. En la cuarta aliyá, Moisés le dice al faraón que morirá todo primogénito de Egipto si no deja ir a su pueblo. Elohim estableció el año nuevo hebreo. Elohim les pidió un cordero de macho cabrío a los israelitas y les pidió que asaran el cordero. El pueblo de Israel pone sangre en sus postes de las puertas. Llega el destructor, pero pasa sobre las casas de los israelitas. 7 días se comerán panes sin levadura y conmemorarán este día los israelitas por siempre. En la quinta aliyá, Moisés les dio las instrucciones al pueblo de cómo protegerse con la sangre del cordero y todo lo que han de hacer en la tierra de Canaán. En la sexta aliyá mueren los primogénitos y los egipcios apuran a los hijos de Israel para que salgan, dándoles oro y plata.
Los hijos de Israel son unos 600,000 hombres, sin contar los niños, y parten de Ramsés hacia Sucot, que es cabañas. Algunos de los egipcios, al ver el poder de Elohim, se convierten y se injertan en el pueblo de Israel y se van con ellos de Egipto. Los israelitas habitaron en total 430 años, pero esa noche la guardarán por todas sus generaciones. Un incircunciso no podrá comer de Pesaj, tendrá que circuncidarse y habrá que comerlo en una casa con la familia. No se puede sacar su carne fuera de la casa y no le pueden romper ninguno de sus huesos. Una misma Torá será para el natural como para el extranjero. No habrá ninguna diferencia entre el nacido israelita y los extranjeros al circuncidarse y convertirse en parte del pueblo. Todos celebrarán juntos la fiesta de Pesaj, porque las fiestas son de Yahweh, no de los judíos. Son para todo el que quiera injertarse en su pueblo. Elohim los sacó de Egipto en orden. En la séptima aliyá, Elohim les pidió que consagraran a todo primogénito de hombres y de animales. El mes de la espiga tierna es el mes de la salida, porque las fiestas seguían por el calendario agrícola. Los israelitas pondrán una señal en la mano e insignias entre sus ojos, porque Elohim los sacó de Egipto con poder. Comenzando con la parashá, empezamos en Éxodo 10. Comenzaremos con la primera aliyá, que es la primera parte de esta parashá. Elohim le dijo a Moisés: preséntate delante del faraón, porque yo he hecho su corazón pesado y el corazón de sus siervos también, para mostrar todas las señales mías en medio de ellos. La palabra hebrea que fue traducida como preséntate es bo, que significa ven. Esto es que el Eterno invitó a Moisés a acompañarlo, ya que no lo estaba mandando a ir solo con el faraón, sino que fuera guiado primero por el Eterno, para luego enviarlo a hablar en su nombre. Pero esto tampoco significa que Moisés iría solo, sino que el Eterno siempre acompaña a sus siervos, sobre todo cuando Él los envía a hablar sus propias palabras, para comunicarlas. Por esto, el respaldo del Eterno es muy importante, ya que la sabiduría de Él siempre viene acompañada de su apoyo. Entonces evitamos cometer errores, como está en Josué 9:14. Y los hombres de Israel tomaron de sus provisiones y no tomaron consejo de Elohim. Esto está dicho para que lo cuentes a tus hijos y tus hijos a los nietos. Cómo me burlé de los egipcios, cómo he mostrado mis señales ante ellos, para que sepas que yo soy Elohim. Los padres deben enseñar a los hijos acerca de lo que el Eterno ha hecho en sus vidas y cómo cambió las vidas de sus antepasados. La tradición judía verdadera es narrar a los hijos las historias del pueblo de Israel, pasándolas de generación en generación, contando con detalles que no fueron escritos en la Tanaj, porque estos se van heredando a las generaciones nuevas, se van heredando de padres a hijos. La sabiduría de la Torá hablada y escrita, desde enseñarles a leer la Torá hasta la manera en la que hay que comportarse con el Eterno, ya que la manera de descifrar el idioma hebreo es interpretándolo. No se parece como las demás naciones que interpretan las traducciones de la escritura hebrea. El pueblo hebreo examina, escudriña e interpreta como lo hacían antiguamente, porque no se consideran una religión, porque son el pueblo de Elohim que recibe revelaciones y mensajes ocultos.
no de la misma manera que el mundo gentil interpreta las traducciones de la escritura hebrea o a cualquier idioma y les da un sentido diferente a como está escrito en el idioma original. Así nacieron muchas religiones, desviándose de la manera en que el pueblo de Elohim aplica la Torá en sus vidas. Porque el ser israelita no es una religión, es un pueblo que guarda las ordenanzas y estatutos de su único Elohim, de acuerdo a la instrucción de vida que es la Torá. En el libro de Joel dice: contadle a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la siguiente generación. Y en el Salmo 78, 2 al 8 dice: en parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas en la antigüedad, que hemos oído y conocido, y que nuestros padres nos han contado. No los ocultaremos a los hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas de Elohim, su poder y las maravillas que hizo. Él estableció un testimonio en Jacob, y puso una ley en Israel, la cual ordenó a vuestros padres, una instrucción que es la Torá, que enseña a los hijos para que hagan y la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantarán y lo contarán a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Elohim y no se olvidaran de las obras de Elohim, sino que guardaran sus mandamientos, y no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Elohim. La tradición de padres a hijos, de pasar la revelación, es lo que ha mantenido vivo al pueblo de Israel a lo largo de todas sus generaciones, y es parte de la misma declaración de fe hebrea, como está en Deuteronomio 6:67. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón diligentemente, las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Esto es el Shema Israel. Escucha, Israel. Elohim Yahweh, Elohim uno es. Es donde nos dice que en parábolas abrirá su boca, como en el Salmo 78:2 nos habla del Mesías Yahshua. Cuando nos vino a enseñar la palabra, Él habló en parábolas para que no todos entendieran las enseñanzas, porque no iban dirigidas a todo el mundo, sino a aquel que estuviera interesado en entenderlas y pedir el Espíritu de Elohim. Los padres necesitan exaltar a Elohim y enseñarles a sus hijos a ser respetuosos ante nuestro Creador y saber acerca de su sabiduría para conocerlo mejor, viendo el ejemplo de sus padres, para entender la importancia que tiene el conocer al Eterno. Es recibir toda esta sabiduría antigua para que se conviertan en personas conscientes de que esto es una herencia espiritual. Esto puede crear en ellos una confianza profunda en Elohim. Un padre debe de leer las Escrituras a sus hijos mientras vivan bajo su techo. Por medio de la palabra del Eterno se levantará una nueva generación de apartados o santos que tengan dentro de sí el espíritu de Elohim. Volviendo al relato, Moisés dijo: iremos con nuestros jóvenes y nuestros ancianos, con nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestras ovejas y nuestras vacadas. Iremos porque hemos de celebrar una fiesta Elohim. Las tres cosas más importantes en esta fiesta son la libertad, la familia y el sacrificio del cordero, porque si faltan no se puede tener una verdadera celebración o una fiesta al Eterno. Entonces dijo el faraón: ahora ir solo los hombres y servir a Elohim, porque eso es lo que han pedido. Y luego los echaron de la presencia del faraón. Pero el faraón no dejó ir a las mujeres y a los niños. No era posible celebrarle a Elohim porque sin la esposa y sin los hijos no está completa la familia. No pueden celebrar una fiesta delante del Eterno
Los niños deben de sentirse bienvenidos y ser felices, porque si no se sienten a gusto, no estamos haciendo las cosas bien. El faraón simboliza a Hasatán, porque él intenta dividir a la familia. Cuando el Mesías se dirigió a sus discípulos e intentaron alejar a los niños de la presencia mesiánica, en Marcos 10:13 al 16 dice: y le traían a los niños para que los tocara, y los discípulos los reprendían. Cuando Yahshua oyó esto, les dijo: dejad que los niños vengan a mí, no les impidan acercarse, porque de los que son como estos es el reino de Elohim. En verdad os digo, que el que no reciba el reino de Elohim como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en sus brazos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. En Egipto, las langostas comenzaron a subir. Eran tan numerosas que nunca habían habido tantas langostas como entonces, ni tampoco después habría. En el libro de Joel habla de una invasión de langostas en la tierra de Israel. Esta invasión pasaría después. Dice: día de tinieblas y lobreguez, día nublado y de densa oscuridad. Como la aurora sobre los montes se extiende un pueblo grande y numeroso. Nunca había habido uno semejante a él, ni tampoco lo habrá después, ni por años en muchas generaciones. A diferencia de la plaga del Éxodo, esta estaba compuesta por numerosas especies de langostas, no solo de una sola. Eran la especie árabe Yelek, Hasil y Gazán. Las dos plagas ocurrieron en lugares distintos, y la promesa de que no habría nada semejante a esto se refiere exclusivamente a la tierra de Egipto, porque esta plaga ocurrió en Israel. Aquellos demonios tendrían forma de langostas y vendrían sobre el mundo en los últimos tiempos, como está en Apocalipsis, leer del 9:1 al 11. Y en el verso 3 dice: entonces del humo de la tierra salieron langostas, y les fue dado poder, como el poder de los escorpiones tienen en la tierra. Esto nos muestra que habrá una tercera plaga de langostas cuando sean los últimos tiempos. Entonces extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas en toda la tierra de Egipto por 3 días. Esto también nos habla de los 3 días que estuvo nuestro Mesías en la muerte, y al tercer día resucitó. Se dice que no se veían unos a otros, y nadie se levantó de su lugar durante 3 días, porque las tinieblas eran tan densas que no los dejaban moverse. Pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus moradas. Las tinieblas no fueron de la clase que nosotros las conocemos, sino que eran tan densas que aunque encendían el fuego no emitía luz, porque eran tinieblas muy compactas, y no los dejaban desplazarse de un lugar a otro, y se quedaron durante los 3 días quietos. Esto es, que los que andamos en la luz y los hijos de las tinieblas no tenemos parecer, porque los hijos de las tinieblas están esclavizados por las tinieblas. Son como una venda espiritual en sus ojos. En las casas de los israelitas había luz. Hay 2 reinos espirituales: el reino de la luz, donde gobierna Elohim, que es el reino de los que andan en obediencia, y el reino de las tinieblas, donde reina Hasatán, sobre los que andan en desobediencia. Pueden pasar los del reino de las tinieblas al reino de la luz, porque así está escrito en el Salmo 107, 10 y 15. Los moradores de tinieblas y de sombra de muerte, prisioneros en miseria y en cadenas, porque fueron rebeldes a las palabras de Elohim, y despreciaron el consejo de él. Humilló pues sus corazones. Con trabajos tropezaron, y no hubo quien los socorriera. Entonces en su angustia clamaron a Elohim, y él los salvó de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte.
rompió sus ataduras. Den gracias a Elohim por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Uno de los pecados más peligrosos es el orgullo, porque nos distorsiona la realidad, haciéndolos creer lo que no somos, porque ciega a la persona para conseguir lo que quiere ser, y se engaña y se justifica a sí misma hundiéndose en cantidad de pecados para poder satisfacer su orgullo. Hasatán es el padre de mentira, y los hace caer en un espejismo de triunfo y superioridad, y da una satisfacción momentánea para que crean en la mentira. Pero como el poder de hacer esto viene de él lo quita cuando quiere, y él esclaviza hacia las personas para perseguirlo, dándolo todo para obtener lo que desean. Pero cuando ya no les sirven, los abandona al juicio del Eterno. Porque Hasatán es el acusador de los hermanos, y nos acusa delante del trono del Eterno después de habernos tentado. Todo lo que hacemos regresa a nosotros, sea bueno o malo. Todos recibimos el pago por nuestras propias obras. Pero solo Elohim restaura y salva, como está en Hechos 26:18. Dice, para que abran sus ojos, a fin de que vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Hasatán a Elohim, para que reciban por fe el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. En 1 de Pedro 2:9 dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Elohim, a fin de que anuncies las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto significa que fuimos llamados por el alto valor que Elohim ve en nosotros. Como le dijo a Israel, precioso eras a mis ojos cuando andabas en pos de mí en el desierto. Entonces no debemos de conformarnos con las migajas de Hasatán, porque a nuestro lado tenemos al Todopoderoso, si lo llamamos. En Colosenses 1:13 dice, porque Él los llamó del dominio de las tinieblas y los trasladó al reino de su Hijo amado. Y en 1 de Tesalonicenses 5:5, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces le dijo Moisés al faraón, nuestros ganados irán con nosotros, ni una pezuña quedará atrás, porque de ellos tomaremos para servir a Yahweh nuestro Elohim. Y nosotros mismos no sabemos con qué hemos de servir a Elohim hasta que lleguemos allá. Moisés no sabía qué animales servirían para el sacrificio, pero él llevó a todo el pueblo y todo lo que tenían para complacer al Eterno. Así que no debemos dejar ni una pezuña en nuestra entrega al Eterno. Todo le pertenece a Él y debemos estar dispuestos a darle cualquier cosa que nos pida. En la tierra de Egipto habría un gran clamor, como nunca antes lo hubo ni como nunca más lo habrá. En Isaías 19 hay una profecía que habla de lo que va a pasar en Egipto en los últimos tiempos, como está en el verso 22. Y Elohim herirá a Egipto, pero sanará, y ellos volverán al Eterno, y Él les responderá y los sanará. Actualmente los faraones egipcios son representados por el papado moderno. En Isaías 11:15, y Elohim destruirá la lengua del mar de Egipto. A pesar de las heridas, no habrá un grito en Egipto como aquella noche, cuando todos los primogénitos fueron muertos. Así que lo que sucederá en el mundo no será tan grave como lo que sucedió en Egipto esa noche. Entonces les dijo Elohim, este mes será para nosotros el principio de los meses. Será el primer mes del año para nosotros, el primer mes, el mes de Abib. Este mes se marca en el calendario hebreo y coincide con la última mitad de marzo y la primera mitad de abril del calendario romano, el que conocemos. La palabra Abib significa espigas verdes.
También se conocía como primavera, porque así está usada en el hebreo moderno. En el mes de las espigas verdes, el de la primavera, el pueblo de Israel salió de Egipto. Este se considera el mes de la redención, porque comenzó el plan del Eterno para redimir a su pueblo Israel. Este inició con el sacrificio del Cordero, liberando de la muerte con su sangre. Luego los liberó de la esclavitud. Por esto el plan del Eterno está revelado en sus fiestas, iniciando en este mes como el mes primero del año, para que todo venga en un orden correcto. Por esto, si alteramos el orden de las fiestas, se alteraría el plan de redención y no se entendería el mensaje, porque todo va cronológicamente. A este mes también se le conoce con el nombre babilónico de Nisán. En Nehemías 2:1 dice así: en el 20º año del rey Artaxerxes o Artajerjes, sucedió que yo traje el vino y se lo di al rey. Y en el libro de Esther 3:7 lo menciona. En el primer mes, el mes de Nisán, en el 12º año. También en el Talmud hay discusión si el mundo fue creado en el mes de Nisán o en el primero del mes de Tishri, que es el 7º mes del anuario bíblico, porque hay una fiesta anual establecida en la Torá para este día llamado Yom Teruah, que es el día del clamor o el día de alarma, es la fiesta de tocar el shofar. En la Torá dice que para vosotros el mes de Aviv es el primero del año. La expresión para vosotros se refiere a Israel. Adán fue creado el 6º día de la semana y posiblemente en Rosh Hodesh o en luna nueva, y sus descendientes contaban el tiempo tomando en cuenta el sol y la luna, como está en Génesis 1:14. Ahora el Eterno dijo, para vosotros, porque el resto del mundo seguirá contando de otra manera. Antes de la salida de Egipto, los hijos de Israel celebraban igual que todo el mundo, hasta que el Eterno dijo, y ahora el primer mes, que era Tishri, ahora es el 7º, pero los demás no lo van a ver así, porque no siguen el calendario bíblico, porque no son parte de la redención del Eterno. Se cree que hay 4 años nuevos. En el calendario hebreo, el primer día del mes de Nisán, el año nuevo de las festividades. Luego, el año nuevo para el cálculo del diezmo sobre los animales. El primer día del mes de Tishri, el año nuevo para la cuenta de los años, para el cálculo de Shemitah, el año sabático, y el Yobel, que es el jubileo para los cultivos agrícolas. El primero de Shevat, o año nuevo para los árboles, y el 15º día del mes. Si vemos la comparación entre el calendario romano y el calendario judío, los meses de Nisán y Iyar, que son Aviv y Sib, están entre el mes de abril, Iyar y Sivan entre el mes de mayo, Sivan y Tamuz entre el mes de junio, Tamuz y Ab entre el mes de julio, Ab y Elul en el mes de agosto, Elul y Tishri en el mes de septiembre, Tishri y Heshab en el mes de octubre, Heshab y Kislev entre noviembre, Kislev y Tishev entre diciembre, Tishev y Ishvat están en enero, Ishvat y Adar entre principios de febrero, y Adar y el segundo mes de Adar, porque el calendario hebreo algunas veces tiene 13 meses, está a principios de marzo. En septiembre corresponde al 7º mes de Tishri. En octubre corresponde al 8º mes de Heshvan, y así coincidían. Pero como hubo algunos cambios en el calendario romano, ya no corresponden al nombre que llevan, porque, por ejemplo, septiembre ya no es el 7º mes, octubre no es el 8º mes, noviembre no es el 9º y diciembre no es el 10º mes, porque a capricho de los emperadores romanos, ahora los meses llevan nombres de dioses griegos, excepto agosto por el emperador Augusto. En la Torá debemos de tener una combinación de la luna y el sol para tener un calendario correcto y exacto,
porque hay una diferencia de un mes entre el calendario solar y el calendario lunar. Por esto el pueblo hebreo sigue el calendario lunisolar, tomando en cuenta el sol y la luna. El calendario judío es agrícola y se guía por la cosecha. Cuando la semilla ya está Aviv, significa que está lista. Hasta el siglo IV antes de la era cristiana, Israel sabía con anticipación cuándo iba a ser el primer mes de cada año, porque se guiaban por la primavera. Ahora se usa un calendario fijo, que es el calendario de Gilel. Este calendario comenzó en el año 358 antes de la era cristiana. Por esto, añaden un mes extra, que es el segundo mes de Adar, cada 2 o 3 años, y son añadidos 7 meses en 19 años. El año bíblico es de 360 días. Aunque no hay testimonio en la escritura de que se tenga que añadir un mes cada 2 o 3 años, se cree que no había diferencia entre los años solar y el año lunar. El mes lunar tendría exactamente 30 días, así que 12 meses darían un año exacto de 360 días. Pero hay documentos arqueológicos e históricos por las culturas antiguas que muestran que hubo un cambio en el siglo VIII, antes de la era cristiana, cuando fueron añadidos 5 días al año solar. Al parecer, un evento que sucedió causó este desajuste entre el año lunar y el año solar. La Tierra se alejó del Sol y la Luna se acercó a la Tierra. Hay un acontecimiento que está relatado en la escritura que coincide con la fecha dada y nos da a pensar que este fue el momento en que sucedió el desajuste. Está en Segunda de Reyes 28 al 11. Y Hizquiyah o Ezequías dijo a Yeshayah, al profeta Isaías: ¿cuándo será la señal de que Elohim me sanará y de que subiré a la casa de Elohim al tercer día? Y respondió Isaías: esta será la señal de Elohim para ti, de que él hará lo que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequiel respondió: es fácil que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. El profeta Isaías clamó a Hashem y le hizo volver atrás la sombra 10 grados. Esto se vio en las gradas. También se narra en Isaías 38, 7 y 8. Entonces, con este cambio, la luna nueva ya no se pudo saber con exactitud, porque el mes lunar llegó a tener 29 y medio días en vez de 30. En tiempos del rey Saúl se sabía con exactitud cuándo iba a ser la luna nueva, como está en 1 Samuel 25. Y David respondió a Jonatán: he aquí, mañana es luna nueva y debo sentarme a comer con el rey. Pero déjame ir para que me esconda en el campo hasta el atardecer del tercer día. Así comenzaron a utilizarse 2 testigos de ahí en adelante, cada mes, para saber cuándo se celebraría la fiesta de la luna nueva, que es Rosh Hodesh. Ellos mirarían el cielo hasta que se dejara ver el primer rayito de la luna. En ese momento comenzaba la fiesta. También la fiesta anual de Yom Teruah cae el primer día del séptimo mes. Nadie sabe el día ni la hora, y esto coincide con el retorno del Mesías, como está en Mateo 25:13. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. También está en la escritura: hablad a toda la congregación diciendo: el 10 de este mes cada varón tomará un cordero según su casa paterna, un cordero para cada casa. El 10 del mes de Aviv o Nisán fue tomado un cordero para cada casa, pero a partir de la segunda vez ya no se introducía el cordero a la casa, solo se aparta y es vigilado por 4 días para que fuera sin defecto, hasta que la luna se viera en el cielo. El día 10 de Nisán, Yahshua entró en Jerusalén montado en un asno, como está en Juan 12:12. Al día siguiente del Shabbat, cuando la gran multitud había llegado a la fiesta, oyó que Yahshua venía a Jerusalén, y tomaron hojas de palmas y salieron a recibirlo. Gritaban: Hosiana, bendito el que viene en el nombre de Elohim. Como también está escrito: no tenemos hija en Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna.
El cordero que se tome será un macho sin defecto de 1 año. Es la cría de la oveja o de la cabra, y el cabrito conecta el sacrificio de Pesaj con Yom Kippur, donde se sacrifican 2 machos cabríos que llevan el pecado de los hijos de Israel. El 10 del primer mes es un reflejo del 10 del séptimo mes, que es Yom Kippur. El Levítico 16 dice que el Mesías sufriente es el macho cabrío y el cordero, haciendo las 2 funciones al morir, para librar a los primogénitos de la muerte y quitar el pecado del pueblo. Como dijo el profeta Yohanan ben Zacarías, exclamó proféticamente en Juan 1:29, «He aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo». Este alude al sacrificio de Pesaj, y al decir que quita el pecado del mundo, se refiere al día de Yom Kippur. El macho cabrío simboliza al varón que es Yahshua sin defecto, igual que el cordero, porque Yahshua no tiene pecado. Como dice Primera de Pedro 1:18 al 20, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas, como oro y plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre del Mesías, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos días por amor a nosotros. Al estar preparando antes de la fundación del mundo, se refiere al día 10 de Nisán, cuando cada cordero fue asignado para ser sacrificado el día 14. Todo el pueblo se reunía en grupos con un cordero asignado de antemano, 4 días antes del sacrificio. Por esto el Mesías Yahshua fue asignado 4000 años antes de su sacrificio, que corresponden a 4 días, recordando que para Elohim un día son 1000 años. En Revelación 13:8 dice, «La adorarán todos los que habitan la tierra, cuyos nombres no han sido inscritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado». Significa que el Mesías se sacrificó como un cordero para todas las personas que ya estaban inscritas en el libro de la vida, desde antes de la fundación del mundo, no así los que adoran a la bestia, que es Hasatán. En Efesios 1:3 al 7 dice, «Bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Adón Yahshua, el Mesías, que nos ha bendecido con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales del Mesías, según nos escogió, nos inscribió en la lista para poder comer del Cordero, antes de la fundación del mundo, 4000 años antes de que corresponden a 4 días, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Yahshua, el Mesías, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza y la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros». En Él tenemos redención, el Pesaj, mediante su sangre, para el perdón de nuestros pecados en Yom Kippur, según las riquezas de su gracia. El cordero era examinado por 4 días y matado al anochecer. Lo mismo pasó con Yahshua cuando entró en Jerusalén el día 10 de Nisán, y vinieron los más estudiosos para interrogarle. Entonces empezaron a examinarle para ver en qué se podía equivocar. Ellos le pusieron trampas para atraparlo con sus palabras, como está en Mateo 22:15. Entonces se fueron los fariseos y deliberaron entre sí cómo atraparlo, sorprendiéndole en alguna palabra. Primero fue cuestionada su autoridad, luego lo probaron con la pregunta sobre el impuesto al César, luego sobre la resurrección y al final sobre el gran mandamiento. Así está en Mateo 21:23, Lucas 20:2 y 20:22, también en Lucas 20:23. Pero nadie pudo decirle una palabra para contradecirlo, como está en Mateo 22:46. Luego fue interrogado por el Sanedrín, el gobierno de Israel, y luego por Pilato y Herodes, el gobierno de los gentiles, pero ninguno pudo hallar en él un delito, por lo que era un cordero sin mancha,
y fue llevado al atrio por el primer grupo. Así se sacrificaba al cordero, que era llevado por 3 grupos, uno al atrio, sonando el shofar con los juanín o sacerdotes. Ellos se ponían en 2 filas de pie, una fila con vasos de plata y la otra con vasos de oro, y vertían la sangre sobre los vasos. Luego lo vertían sobre el altar. Eran 3 grupos, pasando consecutivamente uno tras otro, recitando los salmos 113 al 118. Se decía que alguna vez era necesario repetirlo. En Lucas 23:13 dice: Entonces Pilato convocó a los principales sacerdotes y gobernantes y al pueblo. Significa que todo era parte del plan de Elohim para la salvación del mundo. Él usó el rechazo de los suyos contra su propio Mesías para cumplir su plan que habían revelado los profetas, como está escrito en Hechos 2:23. A este, entregado por el plan determinado y previo conocimiento de Elohim, clavaste en un madero en manos de impíos y le mataste. Como dijo el apóstol Pedro, diste muerte al autor de la vida, al que Elohim resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ahora sé que obraste por ignorancia, lo mismo que vuestros gobernantes, pero Elohim ha cumplido. Así lo anunció de antemano por la boca de todos los profetas, que su Mesías debería de padecer. Así que todo el pueblo de Israel cumplió su papel de sacrificar a su cordero para la redención de pecados. Así también para todo el mundo. Y como dijo Caifás, el sacerdote de ese año: os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora, esto no fue de su propia iniciativa, sino que profetizó que Yahshua iba a morir por la nación y por todos los judíos que están esparcidos entre las naciones. Entonces, desde ese día planearon entre sí para matarle. Yahshua celebró con sus discípulos un día antes de la Pascua judía, para luego poder ser él mismo el Cordero de Elohim y morir al día siguiente. En la Mishnah se dice que el cordero era sacrificado entre las 2 tardes, que es entre el mediodía, cuando el sol empieza a declinarse, y desde que oscurece hasta la noche. Sería alrededor de las 3 de la tarde, según el idioma romano. Los sacrificios eran a las 8:30, 2:30 de la tarde. Según el cómputo romano, se ofrece a las 9:30 de la mañana o a la 9ª hora, que son las 3:30 de la tarde. En la vigilia de Pesaj, el 14 de Nisan, se sacrifica a las 7:30 y se ofrecerá a las 8:30. Si ocurre en Shabbat, se ofrece el viernes a las 6:30 y se ofrece a las 7:30. En Lucas 23:44, ya era como la hora sexta cuando descendieron las tinieblas sobre la tierra, hasta la hora 9ª, que era el eclipse de sol. El velo del templo se rasgó en 2, y Yahshua, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Lo que pasó en Egipto, de Éxodo 12:7. Y tomarán parte de la sangre y pondrán en los 2 postes en el dintel de las casas, donde lo coman. En Egipto habían puertas con 2 postes y un dintel que formaban cruces en las esquinas de la casa. Y la cruz sabemos que representa la letra Tav, que simboliza el final. Las cruces en Egipto también simbolizan la muerte del Mesías en el madero. La redención se consumó, como dice en Yohanan, Juan 19:30. Entonces Yahshua, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Viendo la simbología de Egipto, forma una puerta que es la puerta de redención. Así está en Juan 19. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. En Éxodo 12:8 continúa:
Comerán la carne asada al fuego hasta la noche, y comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. No se comen los tendones ni se rompen los huesos. El 15 de Nisán, el sacrificio de Pesaj no se puede comer de día. Los intestinos se colocaban después de haber sido lavados otra vez al cordero. Este se asaba y se le llama esto el corbán de Pesaj. Esto se hacía en Jerusalén con pan sin levadura de avena o de centeno o de trigo o de espelta, junto con las hierbas amargas donde se puede usar la lechuga escarola o orejona, perejil o cardo azul. Y se narra al comer el pan y las hierbas amargas, este es el Cordero Pascual, porque Elohim pasó de largo sobre las casas de los israelitas, nuestros padres en Egipto. Pan ácimo, porque fueron redimidos nuestros padres de Egipto. Hierbas amargas, porque los egipcios amargaron la vida de nuestros padres en Egipto. Como dice la Tanaj, cada una de las generaciones se considera como si hubiese salido de Egipto, ya que está escrito: lo explicarás a tu hijo en aquel día diciendo: es por lo que Elohim hizo por mí, el salir de Egipto. En la cena de Pesaj, Yahshua usó copas de vino. Significa que se sometía a la nueva costumbre introducida por uno de los rabinos de la época. El pan sin levadura hizo referencia a su cuerpo, el vino a su sangre. Habiendo tomado el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo, que es dado por vosotros. Haced esto en memoria de mí. En Lucas 22:20 dice: de la misma manera, tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Y en Juan 6:8 dice: yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Los judíos contendían entre sí: ¿cómo puede darnos este a comer su carne? Yahshua les dijo: en verdad les digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre verdadera bebida. Y el que come mi carne y bebe mi sangre, permanecerá en mí, y yo en él. Como el Padre que me envió, yo vivo con mi Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto dijo Yahshua en la sinagoga, cuando enseñaba en Cafarnaúm. La explicación profética de comer su carne y beber su sangre está relacionada con la celebración de Pesaj, porque la sangre trajo la libertad de la muerte, y por esto no comeréis nada de él crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Esto nos enseña que el espíritu de Yahshua tiene que pasar por el fuego eterno, para así poder redimirnos. De allí su cabeza habla de la muerte del Mesías, como está en 1 Corintios 2:16, porque ¿quién ha conocido la mente de Hashem para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente del Mashiach. Sus patas hablan de la conducta del Mesías, su manera de caminar en la vida. Así lo vemos en Mateo 4:19. Y les dice: seguidme, y en 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Sus entrañas hablan del amor y la motivación del Mesías, como está en Mateo 9:36.
Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas, como ovejas que no tienen pastor. En Revelación 2:23 dice: y a sus hijos mataré con pestilencia. Todas las congregaciones sabrán que yo soy el que escudriña los riñones y los corazones, y los daré a cada uno según sus obras. La sangre del Mesías actúa con la fe que cada uno pone en el sacrificio sustituto de Yahshua. El segundo paso es comer su cabeza, sus patas y sus entrañas del cordero. Recibimos la cabeza del Mesías por medio del estudio de la Torá, acompañados por el Espíritu del Mesías que nos explica las cosas. Recibimos las patas del Mesías mediante una imitación de su conducta, en palabra y en obra. Recibimos las entrañas del Mesías mediante la llenura del Espíritu, la limpieza de nuestros pecados y los sufrimientos. En Éxodo 12:10, y no dejaréis nada de él para la mañana, lo que quedare de él lo quemarás en el fuego, y no se podían comer los tendones ni el nervio ciático. Así está en Génesis 32:32, ni tampoco los huesos. Recibiremos al Mesías completo, y no solamente una parte de él, ni negaremos recibir lo que viene de él, o rechazar su conducta para imitarla. Necesitamos madurar para poder imitarlo. El primer Adán fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. El primer hombre es el de la tierra y el segundo hombre es el del cielo, aboliendo en su carne la enemistad y la ley del pecado, expresando las ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Dijo Elohim: y de esta manera lo comeréis. Ceñidos vuestros lomos, las sandalias en vuestros pies, el cayado en vuestra mano, lo comeréis apresuradamente, es el Pesach de Elohim. La palabra Pesach se refiere al animal sacrificado y se hará como está en Éxodo 12:9. El mes primero partieron de Ramsés. El día después de Pesach, los hijos de Israel marcharon con mano poderosa a la vista de todos los egipcios. En Josué 5:10-11, los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron Pesach el día 14 del mes en las llanuras de Jericó. Y por la tarde, el día después de Pesach, comieron el producto de la tierra, panes sin levadura y cereal tostado. Nuestros padres acostumbraban subir a Jerusalén a celebrar la fiesta de Pesach y se reunían todas las congregaciones en Jerusalén para estar más cerca del Eterno. La palabra hebrea Pesach viene de la raíz pasaj. Significa pasar por encima, saltar, porque el Eterno saltó por encima de las casas de los israelitas cuando mató a todos los primogénitos de Egipto. Y dijo Elohim: y la sangre os será por señal en las casas en donde estén, y cuando yo vea la sangre pasaré por vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruirlos, y cuando yo hiera a la tierra de Egipto, porque la sangre es para los hijos de Israel. Para el Pesach completo se necesita la sangre. También se necesitan los clavos, porque la letra Tav simboliza los clavos. Y Yahshua dijo: yo soy el Aleph y la Tav, el principio y el fin. Ese día se celebrará como ordenanza perpetua a todos los hijos de Israel. Por esto el día 15 es una fiesta del Eterno, ya que celebramos a Él, lo que Él hizo por nosotros, comiendo sin levadura por 7 días, limpiando toda la levadura de nuestras casas antes del día 14. El ser cortado del pueblo no se refiere a morir, sino a ser desconectado de la presencia de Elohim. Por eso debemos de sacar toda la levadura de nosotros también. La levadura simboliza la hipocresía de los fariseos, al no vivir con lo que enseñan, las doctrinas falsas del mundo, la levadura de Herodes, la soberbia, la astucia política, la levadura de malicia y maldad.
la jactancia, el adulterio, la mentira y el pecado. Pero este último fue eliminado por medio de la sangre del Cordero. Yahshua es el pan sin levadura y sin pecado. En el primer día habrá una santa convocación, y en el séptimo ningún trabajo se hará en ellos, excepto lo que cada uno haga de comer, solo podrán hacer. Hay 2 Shabbat, el 15 y el 21 del mes. Estos días no se trabaja. Pesaj es la fiesta de la libertad. El deber de los padres es instruir a los hijos en la cena de Pesaj. Los hijos deben de sentirse felices, y es deber de los padres instruir, ya que hay 4 tipos de hijos. El que no se identifica con sus padres, ni con el pueblo, porque él habla de ustedes, aunque debería de decir nosotros. El segundo es el que no sabe preguntar, que no dice nada. El tercero es el ignorante, que dice, ¿qué es esto? Y el cuarto es el sabio, que dice, ¿qué significan los testimonios y estatutos y los decretos de Yahweh, nuestro Elohim? ¿Qué nos ha mandado? Pero hay que enseñar según la capacidad de aprender de cada uno, para que ellos puedan entender la Mishnah, que es la cena, y la explicación de por qué realizamos todo esto. Aunque ahora ya no sacrificamos el cordero porque estamos en la dispersión. En todas las casas de Egipto había un muerto, y la única forma de ser liberado era reunirse en la casa de uno de los israelitas y creer en la sangre del cordero. Se cree que el más importante de cada casa era considerado como el primogénito. También se dice que muchos de los egipcios fueron a quedarse en las casas de los israelitas para no sufrir la última plaga y las plagas anteriores. Ellos fueron parte de los que salieron junto con los israelitas, formando ya parte del pueblo. En Éxodo 12:37 dice, y partieron los hijos de Israel de Ramsés hacia Sucot, que es cabañas, unos 600,000 hombres de a pie. La fiesta de Sucot es la última parte de la redención del Eterno. Al final del año, la fiesta es la fiesta de la recolección. En Éxodo 12:38 dice, y subió juntamente con ellos una multitud mixta y una gran cantidad de ganados. Esto fue contando la multitud que se habían unido al pueblo de Israel y que se habían circuncidado con ellos para poder comer del Pesaj en Egipto y ser parte de la redención. Entonces Elohim dijo a Moisés y Aarón, esta es la ordenanza de Pesaj, ningún extranjero comerá de ella. Esto implica a un israelita o a un apóstata como un gentil. Así como el cordero no debe de quebrársele ningún hueso, así el Mesías no se le quebró ningún hueso, como está en la Tanaj. Pilato pidió que les quebraran las piernas, porque comenzaría el día de Shabbat y los cuerpos no se quedarían en el madero, a petición de los fariseos. Y fueron los soldados y quebraron las piernas del primero, también las del otro, que había estado colgada al lado de Yahshua. Pero llegaron a Yahshua y como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Y esto sucedió para que se cumpla la escritura, no será quebrado ni un hueso suyo. En Éxodo 13:9 dice, y te será como una señal en tu mano, y como un recordatorio en tu frente, para que la Torá de Elohim esté en tu boca, porque con mano fuerte te sacó Elohim de Egipto. Esto nos habla de los tefilín, que se colocan sobre la mano y en la frente durante la oración de la mañana, porque la salida de Egipto se debe recordar, y hay que llevar esta obra redentora en la mano y entre los ojos. El único animal impuro que es redimido es el asno, porque representa la vida laboral del hombre
que necesita ser redimida por el Cordero. En Éxodo 13:16 dice: será pues como una señal en tu mano y como insignias entre tus ojos, porque con mano fuerte nos sacó Elohim de Egipto. Los pasos para la conversión mesiánica son el arrepentimiento de todos los pecados y la idolatría, la aceptación de la Torá, la circuncisión y recibir al Espíritu del Mesías, aceptar a Yahshua como Señor y Salvador, aceptando su sacrificio en la cruz por nuestros pecados. Fe de que Elohim lo resucitó de los muertos, purificación por agua en el nombre de Yahshua, que es el bautismo o Tevilá. Ahora es cuerpo del Mesías, un hijo de Abraham, por adopción y forma parte de la familia celestial de Elohim, como está en Efesios 2:19. Así pues, ya no sois extranjeros ni extraños, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Elohim. Bien, amados, espero que les haya gustado esta parashá, que les haya parecido interesante. Tuvo muchos puntos muy interesantes sobre el Cordero, sobre el simbolismo que tiene el Mesías en los últimos días y el Cordero de la Pascua, el Cordero de Pesaj. Y ojalá que les haya gustado y que todo lo que hayan aprendido haya sido de bendición. Nos vemos la próxima semana con la siguiente parashá. Yo soy la Jod Raquel Núñez y esto fue Bajo el Talit de Yahshua. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Y que Yahweh les bendiga y les guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes compasión, que Yahweh alce sobre ustedes su rostro y les dé shalom. En el nombre bendito y poderoso de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, le damos toda rabá. Amén y amén. Y nos vemos hasta la próxima y que tengan un excelente Shabbat. Shabbat Shalom, amados hermanos. Esperando el novio anhelado, nos llevas por siempre a tu lado, vestiduras resplandecientes y las lámparas llenas de aceite, doblando el cielo como pergamino. Y la nueva Jerusalén, adornada de lino fino. Bajo el talit de Yahshua, bajo la luz de Yahshua, bajo el amor de Yahshua, bajo el talit. Gritando el pacto con su